Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Debates Actuales. Este espacio donde nos proponemos hacer algo que cada vez cuesta más, pensar antes de opinar. Algo que hemos tratado en episodios anteriores. Y vamos a hablar de algo que aparece todo el tiempo en las redes sociales, en la tele, en las discusiones políticas, en conversaciones cotidianas. Palabras que parecen explicar todo: progre, zurdo, conservador, fascista, de derecha, neutral. Vamos a ver si existen diferentes categorías, cuán correctamente son utilizadas, cuánto tienen de prejuicios. Y seguramente lo escuchás miles de veces. Este es progre, este es zurdo, este es un facho, este es conserva o conservador. El que dice no ser de una cosa ni la otra, yo soy neutral. Y la pregunta para este episodio es justamente, ¿estas palabras significan algo claro? ¿Se convirtieron en etiquetas vacías? No estoy diciendo que es el fin de las ideologías, nada más lejos que yo de pensar eso, teniendo en cuenta que uno tiene una posición claramente definida, sino si estas no se han tergiversado. Miren qué curioso que hoy el liberal es prácticamente sinónimo al conservador, en muchos casos, o se confunden como tales, y en realidad no siempre es así. O cuánto hay de semejante entre liberal y libertario, tema muy actual, muy candente en países como por ejemplo el nuestro, la de Argentina. Podemos ir a Chile también. Todo lo que significa una mayor intervención y presencia estatal es zurdo, es de izquierda, es comunista, es progre. Porque ahí también tenemos los matices. Tenemos reformistas, revolucionarios. Y hoy se le llama comunismo a cualquier presencia medianamente activa del Estado. Como si en los gobiernos neoliberales o más a la derecha no estuviese el Estado de alguna forma, o no significaría una política de Estado el darle más herramientas al mercado. Porque cuando uno empieza a analizar un poco más aparecen contradicciones. Personas que se consideran progresistas en temas sociales, pero son más conservadoras en los temas económicos. Quienes defienden ciertas tradiciones culturales, pero al mismo tiempo apoyan cambios políticos profundos. Y ahí está la famosa posición, entre comillas, neutral, que muchas veces genera otra discusión. ¿La neutralidad existe? ¿Hay alguna forma de tomar posición? No lo sé. O sea, lo abro a discusión. Yo tengo mi posición. El neutral, para mí, termina favoreciendo al poder de turno. Y vamos a intentar desarmar, descomponer, analizar minuciosamente, o al menos un poco más detalladamente, cada una de estas etiquetas. No para reemplazarlas, sino preguntarnos cuánto sirve para entender el mundo y cuánto lo estamos entendiendo. Algo que a veces olvidamos es que muchas de estas palabras tienen un origen histórico muy concreto. Definir a alguien de derecha o de izquierda con todos sus matices y variantes no es algo caprichoso. Son categorías que nacen durante la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. En la Asamblea Nacional, quienes defendían cambios más radicales se sentaban a la izquierda del presidente, los jacobinos, mientras quienes defendían el orden tradicional se ubicaban a la derecha, conocidos como los girondinos. De ahí surgen dos tradiciones políticas muy influyentes: la tradición progresista, reformista, revolucionaria, asociada al cambio, o la tradición más conservadora, asociada a la defensa del orden existente. Durante muchos tiempos esas categorías ayudaron a entender las posiciones políticas, pero el problema es que el mundo fue cambiando, fue mutando, se fue tergiversando el uso de algunas de esas categorías, y hoy vivimos en sociedades donde se debaten y conviven debates muy diferentes: los derechos individuales, la economía global, las identidades culturales, la tecnología, el ambiente. Y quizás muchas veces esas etiquetas terminan siendo muy simplistas para explicar estas posiciones complejas.
puede haber gente de más conservadora o de derecha que defiende el ambiente, como también de izquierda. Los debates tecnológicos hasta pueden tener puntos en común con lo vinculado a lo económico. Las identidades culturales, no todos los que están a la izquierda, del centro izquierda o hacia la izquierda, tienen el mismo posicionamiento. Este debate de las identidades, hasta qué punto se aplica el identitarismo. Y si vamos al caso, podemos revisar también lo que tuvo que ver con las políticas de colonización. Pero vemos algo muy curioso: personas que encajan en una categoría y no en las demás. En el debate público actual muchas veces estas palabras no se usan para explicar ideas, sino para clasificar y hasta para agredir. Es más, funcionan como rótulos más que como conceptos. Cuando se dice ese es progre, zurdo, o ese es conservador, facho, muchas veces lo que está haciendo no es analizar una postura, sino ubicar al otro en un casillero, y aparte poniéndolos como sinónimos. Puede haber personas conservadoras, y hasta me atrevo a decir que el fascismo o el fachismo está mal utilizado actualmente. A muchos de los que se califica como facho, y no los estoy defendiendo, simplemente son personas conservadoras o quizás ultraliberales, pero el fascismo es otra cosa. Se dice comunista, zurdo, a cualquiera que quizás defiende que el Estado brinde más ayuda, tenga más presencia en distintas áreas como salud, como educación, en el mundo del trabajo. Todo lo que esa persona diga queda interpretado a través de una etiqueta que no necesariamente es la correcta. Pasa mucho en las redes sociales, sobre todo donde se simplifica todo y todo más rápido, y donde personas que vos le preguntás, a ver, explícame qué leíste sobre comunismo, nada, pero te va a calificar de comunista. Podemos decirlo a la inversa, pero lo que más de moda se puso es eso. Y vos sos un zurdo, sos un comunista. Diario zurdo solo por criticar a un gobierno de derecha. En lugar de discutir una idea concreta, se discute desde qué lugar habla cada uno. Y aparece otro fenómeno interesante. Cada grupo suele creer que sus ideas son simplemente sentido común, mientras que del otro lado son ideológicas o interesadas. Todos pensamos de algún marco de valores, experiencias e ideas. Y se ve también, lo voy a trasladar a un campo en el que yo me desempeño, que es el periodismo, donde si el periodista voy más allá de lo progre, de lo conservador, etc. Si el periodista piensa como yo, es un periodista independiente. O me gusta lo que dice, es un periodista independiente. Ah, pero si ahora están las antípodas de mi pensamiento, seguro le pagan. Y esto se ve siempre, desde gobiernos más progresistas. Me parece exagerado hablar de gobiernos de izquierda, al menos en nuestro país, hasta gobiernos más conservadores o más de derecha, ¿no? Y la neutralidad, muchas personas dicen, yo no soy progre, no soy conservador, no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy neutral. Muchas veces algunos asocian esto con algo positivo: objetividad, equilibrio, distancia frente a los conflictos. Pero para algunos filósofos y analistas sostienen que la neutralidad absoluta es muy difícil de sostenerla. Porque en la práctica vos tomás posición en tus acciones, qué tipo de educación elegís para tu hijo, hasta qué compras haces, hasta qué posicionamiento tenés ante la diversidad. Todos miramos el mundo desde alguna perspectiva. Quizás no tenemos, o esas personas que se definen neutrales, no tienen las herramientas teóricas para decir dónde están parados. Pero desde nuestra educación, de nuestras experiencias, de nuestra cultura, de nuestras preocupaciones, estamos tomando una posición. Incluso decidir no tomar posición frente a un debate puede interpretarse también como una posición. Esto no significa que todo sea ideológico, que no exista la objetividad, porque existe la objetividad. Pero la objetividad tiene que ver justamente con lo demostrable. En todo caso, en lo que es opiniones, lo que puede existir es no la neutralidad, la objetividad, sino lo que puede existir es ser ecuánime. O no caer en maniqueísmo. Pero sí significa entender que el mundo muchas veces requiere ir más allá de las etiquetas simplistas.
Y volvemos. ¿Qué es ser progre, zurdo, comunista, conservador, de derecha, facho o neutral? Tal vez esta palabra todavía tenga algún valor para describir ciertas tradiciones políticas, pero también es posible que muchas veces simplifiquen demasiado un mundo complejo como el actual. Y en lugar de etiquetar rápidamente a las personas, escuchar qué ideas están defendiendo realmente. Porque en un mundo donde las discusiones son cada vez más rápidas, ya lo venimos hablando en otros episodios, pensar con matices puede ser una forma de resistencia. Y dejo la pregunta para cerrar. ¿Las etiquetas políticas ayudan a entender el debate político o lo simplifican al extremo? Podés dejar tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y nos encontramos en el próximo episodio de Debates Actuales.